Bueno chicos, nos encontramos ya dentro del Archivo General de la Nación y me encuentro con el licenciado Alejandro de Ávila, que es el jefe del Departamento de Educación. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bienvenidos aquí al Archivo General de la Nación. Muchas gracias. ¿Nos puede platicar un poco a qué área vamos a entrar ahorita? Bueno, vamos a entrar al área de la sala de banderas, es nuestra sala de exposición permanente. Aquí vamos a conocer la historia del Archivo General de la Nación, los documentos fundacionales de nuestro país y, por supuesto, los símbolos patrios, los originales, los vamos a conocer en este lugar. Ok, bueno, si quieren conocer más sobre la historia de México, ¿qué le parece si mejor nos acompañan al recorrido por el archivo? ¿Nos acompañan? Nos vamos. Gracias. Y bueno, amigos del extranjero, ¿les gustaría conocer más sobre nuestra historia? Bueno, aquí me encuentro con un papel importante. ¿Me puede explicar más qué es este documento que vemos? Bueno, es el documento, sí, yo creo que es el más importante del país, es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, este documento que nos constituye como una nación libre e independiente, separada ya de España. Y la historia del documento pues es fascinante. Fue consumada la independencia el 28 de septiembre de 1821 y se firmaron dos actas. La primera fue colocada en el recinto parlamentario del Palacio Nacional y la segunda, que es esta, fue colocada en el archivo, fue guardada en el archivo. La primera se quemó en un incendio y esta fue robada. Fue llevada a Europa, cayó en manos de Maximiliano, cuando lo nombran emperador se la trae de vuelta, cuando lo fusilan se la vuelven a llevar. Es prácticamente hasta finales del siglo XIX cuando un hombre que se llamaba Joaquín García Iscas Balcetán la encuentra en una librería en Madrid, va, la compra, se la trae, sus herederos la vuelven a vender y es hasta 1956 que regresa el Archivo General de la Nación a donación de su último dueño que fue Florencio Gavito. ¿De quiénes son las firmas? Bueno, son los consumidores de la independencia, es la Junta Gubernativa. La primera firma vemos es Agustín de Iturbide, al lado viene Antonio Obispo de Puebla y en el tercer espacio, no sé si lo alcanzan a ver, dice el lugar de la firma del S.J. Donojú. Era el virrey que reconocía la independencia de la Nueva España. Pero que al momento de firmar el acta no asistió, entonces digamos le dejaron nada más su espacio. Ahora está encapsulada, esta es un facsimile, la original está encapsulada con un gas libre de oxígeno que garantiza su conservación por cientos de años y va a estar en exhibición a partir de este año en Palacio Nacional, por si nadie la conoce, el ejemplar original lo van a poder ver ahí. Y bueno, amigos del extranjero, me siento fascinada porque aquí en el Archivo General de la Nación puedes encontrar la Constitución Política, la puedes hojear, la puedes ver, revisar. Justamente nosotros tenemos este ejemplar, este facsimilar, les digo, idéntico al original, en donde puedes apreciar la textura, los colores, las pieles de esta Constitución. Y justamente, mira, te enseño en la parte final, están las firmas de cada uno de los miembros del Congreso de Constituyente que firmó la Constitución, ¿no? Que son justamente estos personajes que ustedes pueden conocer aquí atrás. Bueno, y te comento que lo firmaron 209 diputados, prácticamente de todos los estados, menos de Campeche. Campeche fue el único país, el único estado de la República que no firmó la Constitución. ¿Y no se sabe por qué? No, se desconoce, recuerda, era una situación de guerra la que vivía el país en ese momento, muchos contratiempos y no sabemos a lo mejor por qué no alcanzaron a llegar a firmar este documento. ¿Y cómo se muestra eso aquí? O sea, dejaron Campeche, ¿sí es Campeche, verdad? No, dejaron el espacio, justamente, aquí lo vamos a ver. Aquí está, se saltan de Baja California, el espacio de Campeche y ya continúan con Coahuila. Amaranto, cacahuates garapiñados, macarrones, alegrías, muéganos. Bueno, México es irresistible por su sabor.
México es la cuna de los sabores, de los olores, de las texturas, y no solamente en los dulces. La verdad es que México es imprescindible. México nos sorprende cada vez más. Porque no es fácil, o sea, a veces vemos, y la verdad que son trabajos tan hermosos, tan ancestrales, que es bien importante. Y bien, fue un placer, un deleite estar aquí en Del Río esta noche. Sensacional. Un lugar por demás exquisito. Bueno chicos, nos encontramos en un lugar muy interesante, es parte principal del archivo, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco más de en dónde estamos? Bueno, ese es el área de la cúpula, es el corazón justamente del Archivo General de la Nación. Hasta hace unos días, literal, aquí se encontraban las galerías, que eran donde se resguardaban los documentos que forman el patrimonio documental de México. También esas puertas, cuando fue la penitenciaría del Distrito Federal, pues eran las celdas en donde vivían los presos. La penitenciaría de México fue inaugurada en 1900 por Porfirio Díaz y funcionó hasta 1976. Su sistema arquitectónico se llama panóptico o arquitectura de control. Por supuesto, cuando esto era la penitenciaría, la cúpula no existía. Aquí se levantaba una gran torre de vigilancia que ocasionaba que un solo guardia, con solo girar su cuerpo, podía ver perfectamente al interior de las crujías y así tenerlos vigilados todo el tiempo. O sea, a ver si entendí, ¿un guardia era el encargado de vigilar todos? Sí, bueno, un guardia, pero digamos con un guardia es suficiente, ¿no? Porque tiene la vista perfecta hacia todos lados. No hay un lugar en donde te pudieras esconder, más que al interior de las celdas. ¿Dónde se encontraba esa torre? Aquí justamente en el centro de la cúpula. ¿Dónde estaba? Ajá, sí. Y ahí justamente era el punto más alto donde llegaba la torre. Tenía 72 metros de altura. Bueno, ¿y nos podría explicar más cómo pasa de ser la penitenciaría al Archivo General de la Nación? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, en 1976 se cerró la penitenciaría. La primera orden que dio el presidente Echeverría en aquel momento fue que se demoliera el edificio. Un grupo de intelectuales se lo impidió y él dijo, bueno, pues se lo dejo y el que llegue que decida qué hacer con él. Y justamente fue José López Portillo que determinó que este lugar fuera la sede del Archivo General de la Nación. ¿Qué pasaba con el archivo en esos años? El archivo estaba en un inicio desde su creación hasta 1971 en Palacio Nacional. El espacio que tenían en Palacio ya les resultaba insuficiente e inadecuado. Por lo tanto, el acervo fue llevado a otros dos espacios alternos, que es la Casa María de Tacubaya, lo que era lo que hoy es la Delegación Miguel Hidalgo, y el Palacio de Comunicaciones, lo que hoy es el Museo Nacional de Arte. Ahí, digamos, el archivo estaba dividido en tres. Estaban buscando un espacio suficiente cuando este edificio que ya se encontraba vacío, pues dijeron, bueno, tienen unas condiciones también muy importantes. La seguridad en contra de incendios. Cada una de esas celdas tiene una placa de acero que ocasiona, bueno, que si alguna se incendia por alguna ocasión, esto evitaba que el incendio o el fuego se propagara tan fácilmente. Esto fue como uno de los principales argumentos que se dieron para decir que este era un lugar adecuado para mantener los documentos que dan la historia nacional, ¿no? Pero que también ha pasado a lo largo del tiempo. Esto ya fue hace más de 30 años. ¿No? El espacio que fue suficiente en algún momento de la vida, pues ya no lo era. Entonces, a partir del año 2012 inició un proyecto que se llama el nuevo anexo técnico, en donde construimos dos nuevos edificios. Uno, y son edificios hechos ya por primera vez en México para resguardar archivos. Entonces tienen todas las tecnologías, condiciones de temperatura, humedad, iluminación, seguridad, para resguardar el patrimonio documental de la nación en las perfectas condiciones. Bueno, Ale, platícame cuando cierran Lecumberri, ¿dónde llevan a todos los presos? ¿O ya no había presos cuando Lecumberri cierra?
Bueno, para cerrarlo, primero tuvieron que llevarse a todos los presos a los reclusorios que hoy conocemos, que es el oriente, norte, sur y poniente, ¿no? Y son ahí trasladados prácticamente todos, en unos cuantos días, y ahora ahí ya tienen otro sistema penitenciario completamente distinto. ¿Cuál era la diferencia entre Lecumberri y los que se formaron después? El sistema penitenciario cambió. Les decía, el panóptico. El panóptico era un sistema psicológico. El preso siempre se va a sentir vigilado, esa era la intención. Entonces, cuando tú salías de la cárcel, ya no volvías a delinquir porque estabas todo paranoico de que todo el mundo te estaba observando. El sistema actual de los reclusorios, la verdad lo desconozco, pero sí sé que cambia. Y aquí son las celdas, ¿no? Donde antes se encontraban todos los presos. Sí, esto eran las celdas. Por supuesto, la vida del preso ocurría justamente en este espacio. En lugar de estos ventanales existían unas rejas y ahí era donde el preso recibía las visitas, comía, jugabas, pasaba el tiempo, ¿no? Hay otras áreas que eran trasladados a las áreas de los talleres, que son a los costados de las crujías, o los torreones de vigilancia, que son otros espacios que ocurrían o que están aquí dentro de la penitenciaria. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada. Yo soy Pochocla y el lugar está súper padre. Estamos en el Museo de la Caricatura. Y no les permito dejar de venir a este lugar. Gracias por estar con nosotros en el cuartel de Pochocla. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver muy pronto porque se nos fue el tiempo de volar. Si no, yo aquí seguía hablando mucho tiempo. Pochocla nace en el Museo de la Caricatura. ¿Cada preso tenía su propia habitación o cuántos más o menos cabían en cada celda? Originalmente, cuando esto se inauguró, era para tener a 800 personas, uno por celda. O sea, había 800 celdas. Era para 800, ¿no? Tenía todo un sistema penitenciario que dividía la condena en 4 etapas. Pero cuando esto, a partir de la revolución, se empieza a llenar, ¿no? Lo que era para 800 terminó con más de 6,000, ¿no? Había celdas que tenían más de 10 habitantes. Ahora, tampoco es que todos vivieran amotinados, así apachurrados. También había jerarquías y niveles, ¿no? Había presos que tenían ciertos privilegios, cierto poder económico o adquisitivo y pues tenían su celda para él solos, y hay otros que no, y pues entonces iban a las celdas comunes, ¿no? Donde podían vivir, te digo, más de 10. Y Ale, ¿cómo eran los tipos de reclutamiento que tenían? ¿Cómo se clasificaban los presos? En un primer momento, cuando se inauguró, el sistema penitenciario se llamaba Crofton o irlandés, que dividía la condena de cada preso en 4 etapas. La primera de completo aislamiento para reflexionar sobre su ser, ¿no? Estaban encerrados día y noche en su celda, uno por celda, ¿no? Trabajando, eso sí, si trabajaba bien,
y mostraba buena conducta, ganaba el derecho a pasar a la segunda etapa, que era lo que digamos estas partes, que era la del trabajo y la escuela. Ibas al trabajo, ibas a la escuela, si obtenías buenas calificaciones, trabajabas bien y mostrabas buena conducta, ibas ganando medallas. En realidad esta era la etapa más larga de reclusión. Y si alcanzabas el número de medallas, que eran 72, pasabas a una tercera etapa, que era por donde están ahora los jardines. Esas crujías ya no están dentro del panóptico, ya tenías ciertos privilegios porque ya habías mostrado como cierta readaptación social. Entonces podías ir a trabajar afuera de la penitenciaria y regresabas, podías ir a misa afuera y regresabas, y si cumplías muy bien con todas estas etapas, alcanzabas la cuarta, que era la libertad condicional, y podías reducir tu condena hasta una cuarta parte. Este sistema, te digo, funcionó muy poco tiempo, porque después, cuando se convirtió esto en la cárcel, en la penitenciaria, en el Palacio Negro, y se fue llenando, pues en un segundo momento se dividieron las crujías por tipo de crimen que habían cometido, ¿no? Estaba la de los asesinos, la de los rateros, la de los criminales sexuales, pero ¿qué empezó a haber? Que pues había demasiados rateros y pocos estafadores, entonces pues de allá los van pasando para acá, y entonces hasta que llega un momento en el que prácticamente ya todos conviven, y pues esto se conoce como el Palacio Negro de Lecumberri por las negras historias que aquí ocurrían, ¿no? La corrupción era imperante, y bueno, los sistemas se modificaron, el trabajo ya no era obligatorio, sino era opcional, y entonces, pero pues la vida, aquí tenías que vivir de algo, porque tampoco es que el preso viviera aquí de gratis, ¿no? Tenía que pagar, y más tenía que pagar cuotas a los mayores, y entonces empezaron a surgir negocios, no los puedo llamar clandestinos porque estaban a la vista de todos, y entonces fue, digamos, de las cosas que provocaron el cierre de esta penitenciaria. Chicos, y seguimos en De Pata de Perro en el Archivo General de la Nación, y no pude evitar pasar por este bello lugar, que si ya te cansaste un poco de todo el recorrido, pues te invito a que disfrutes este lugar, ya que una personita por ahí me comentó que estos árboles están desde la prehistoria, y este árbol que tiene algodón, que muy pocas veces se ve en la Ciudad de México, y bueno, si vienes con tu familia, con tus amigos, con tu novia, este es un lugar ideal para tranquilizarte, relajarte un poquito y seguir con tu recorrido. Y te invito a que te vayas de pata de perro conmigo en www.boomtv.com y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como De Pata de Perro. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos en el centro histórico y una vez más nos vamos a subir en el tranvía para seguir recorriendo estas hermosas calles, disfrutar de la historia de la Ciudad de México. Así que, ¿qué onda? ¿Vienes conmigo al tranvía? Y bueno, yo aquí me voy a quedar un ratito más porque también hay vida nocturna en Coyoacán. Adiós.
Bueno, pues aquí estamos conociendo los símbolos patrios, estos elementos que nos dan identidad a un pueblo. Es el escudo, la bandera y el himno nacionales. Aquí van a poder ver los originales y los oficiales, es decir, estas sí no son unos facsimilares. Está el escudo nacional oficial original, la partitura original oficial y el modelo de bandera original y oficial. Estos documentos datan de 1968, cuando se creó la ley de los símbolos patrios, que protege, ya que nadie puede, por ejemplo, cambiar, alterar, modificar una pluma siquiera del escudo nacional. También se creó ya la versión definitiva de nuestro himno. Recuerden, el himno original, el que escribió Francisco Goncelas Bocanegra y musicalizó Jaime Nuno, tenía 10 estrofas. Ahorita solamente quedan 4 de esas 10 estrofas, más los coros, ¿no? Y el modelo de bandera. Este modelo establece que si tú vas a hacer una bandera más pequeña o más grande, tiene que ser a la escala de este modelo, y también utilizar los colores que ahí se quedan plasmados. Cada uno de los 3 documentos están firmados por los 3 poderes de la Unión que lo avalan, que son los auténticos. Bueno amigos, y regresamos y seguimos con Alejandro. Ale, platícanos en qué lugar estamos del archivo. Pues estamos en uno de los 2 torreones que forman parte del testimonio de la penitenciaría de México. Esos espacios en un inicio eran para la primera etapa de reclutamiento, de aislamiento. Decían, bueno, no podemos tenerlos encerrados todo el día, tienen que tomar el sol. Entonces aquí a un preso por celda lo ponían ciertas horas al día a tomar el sol, a estirar las piernas. Pero cuando esto se transformó, se convirtieron en los espacios de reclusión dentro de la cárcel. Entonces la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Y aquí estuvieron aquellos presos que por su nivel de peligrosidad no quería que se mezclaran con el resto de la población. Este en particular sirvió para resguardar a los presos políticos. Entre ellos, por ejemplo, están los estudiantes del movimiento estudiantil del 68, encabezados por José Revueltas, de quien ves en las fotografías. ¿En el torreón se puede subir? No se puede subir, están recién restaurados, entonces es acceso restringido y solamente se puede conocer esta parte que eran donde eran las celdas. Y aquí podemos ver también el panóptico al revés, ¿no? Tenemos la torre y ya no tenemos las celdas. Entonces, Goyo Cárdenas es el hombre que encontraron en su casa cuerpos de mujeres, ¿así es? Sí, en su jardín los encontraron enterrados, y te digo, fue uno de los principales criminales seriales que hubo aquí en México y que estuvo aquí recluso. Tiene muchísima historia el archivo. El ¿cierto? archivo y el edificio completo es una historia maravillosa. Bueno, amigos, como dato curioso, aquí aquí no se hizo una película, pero sí tomaron como parte principales algunas Sí, cosas, se ¿no? recrearon la famosa película de Pedro Infante, Nosotros los ricos, nosotros los pobres, fue recreado el palacio, esta famosa escena del torito. Fue recreado aquí en Lecumberri, no fue grabado aquí, cabe aclarar. También otras películas como La sombra del caudillo también fueron inspiradas en este lugar, y justamente otra película inspirada fue la que escribió José Revueltas, la de La Pando, ¿no? Que cuenta su historia, bueno, no su historia, sino cuenta una historia inspirada justamente en la celda de castigo de aquí de Lecumberri. Bueno amigos, si quieren saber más sobre la historia de Lecumberri, pues no está por demás ver las películas, pero yo les invito a mejor venir al Archivo General de la Nación porque habla sobre México, toda la historia de México. La historia de México, aquí está la historia de México. Aquí está exactamente la historia de México y cuenta un poco sobre, bastante sobre la cárcel de Lecumberri. Ale, platícanos qué días abren, los costos, tus redes sociales. Bueno, el Archivo General de la Nación está en la avenida Eduardo Molina, 113, a unas cuadras del Metro San Lázaro. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden agendar visitas guiadas para grupos mínimos de 5 personas. También tenemos noche de museos los últimos miércoles de cada mes, pueden venir y conocer. Hay aparte otras actividades en las noches de museos. Y bueno, pues yo los invito a que conozcan este espacio, se van a sorprender, van a conocer, además de su historia, pues este edificio, la historia de este edificio. Bueno, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Pata de Perro, pero
¿Tu página web no nos has dicho? www.gov.mx/AGN. Nuestras redes sociales es Archivo General de la Nación y en Twitter @AGNMex. Bueno amigos, muchísimas gracias y no olviden acompañarnos en www.boomtv.com. Ale, muchísimas gracias, amor. Vuelvan pronto, por favor. Visiten el archivo.